Don Martín, ¿cómo se calcula la pobreza en Costa Rica y coincide con la manera en la que se calcula a nivel mundial? En Costa Rica hay dos métodos que usa el INEC, que realmente ellos son los que calculan la pobreza, son los que determinan los hogares que se encuentran en condición de pobreza, pobreza extrema, y usan el método de línea de pobreza, que es establecer como umbrales de ingreso, a partir de los cuales usted dice aquí un hogar, el ingreso promedio de los miembros, si es más abajo de acá, está en extrema pobreza, o si está en cierto umbral es pobre, o si no ya se considera que no es pobre. Para eso obviamente hay que medir todos los ingresos que recibe un hogar, ¿verdad? Con el problema de que en Costa Rica hay una gran informalidad, ¿verdad? Hay gente que no recibe un ingreso que queda monitoreado en los registros de la caja, por así decirlo, sino que son ingresos de ventas o ventas ambulantes o otro tipo de ingresos que pues hay que recopilar en un hogar para determinar ese nivel de pobreza. Y está el método de pobreza multidimensional que también se usa, que es a partir de una serie de variables que miden las necesidades básicas como acceso a educación, acceso a salud, ¿verdad? Que si no se cumple en cierto grado, entonces se considera un hogar también en condición de pobreza, ¿verdad? Hasta donde sé, y es lo que el INEG usa para pues, medir la pobreza en el país. Tomando en cuenta que las políticas actuales y las instituciones actúan a partir de estos datos, ¿cómo se toma en cuenta esta metodología? ¿Es fiable? ¿No es fiable? Pero siempre hay una discusión en eso, ¿verdad? Y no en Costa Rica, ¿verdad? A nivel mundial de qué se considera un hogar pobre y a partir de qué, ¿verdad? Por ejemplo, el método de línea de pobreza establece un umbral y a partir de ese umbral usted puede decir que aquí es pobre, pero ¿cómo saber que realmente ese hogar está en una condición para catalogarlo como pobre, ¿verdad? A partir de ahí. Entonces es todo un dilema conceptual, digamos, y metodológico de cómo establecerlo. Pues han habido propuestas y propuestas paralelas siempre, pero nunca ha habido un consenso, digamos, o tal vez el método de línea de pobreza es uno de los más usados, pero no hay un consenso que diga, bueno, esta es una medición realmente la más justa o la más adecuada para medir el concepto de pobreza, ¿verdad? Entonces, no es algo que esté completamente definido. En los últimos 20 años vemos que Costa Rica ha invertido en planes y en proyectos sociales. Por ejemplo, recuerdo el proyecto Avancemos, el plan Avancemos, que son esas intenciones de que el Estado intervenga, le dé recursos a los hogares más pobres del país. Sin embargo, a pesar de estos múltiples esfuerzos, seguimos teniendo el mismo porcentaje de pobreza o incluso crece en situaciones muy marcadas como está sucediendo ahora con la pandemia. ¿A qué se debe esto? Yo lo veo así, hay dos caminos que ver. Uno obviamente es analizar el tipo de política, ¿verdad? La efectividad de esas políticas y yo no sé si se está haciendo una evaluación de impacto de esas políticas, de que realmente sean políticas que realmente impacten o no, ¿verdad? Desconozco esa parte, pero la otra que sí pues puedo tener un poco más de conocimiento, que es en lo que se basó el proyecto de investigación, es en cómo definir a quién se le da un beneficio y a quién no, ¿verdad? Cómo definir quién realmente es pobre y quién no, porque el INEC lo hace con una muestra para sacar un porcentaje de la pobreza que hay en el país, como dice usted, para la toma de decisiones, para dar un seguimiento a la pobreza en el país, pero ya en la práctica, cuando un hogar se necesita determinar si es pobre o no para darle un beneficio, si lo vas a hacer con el método de línea de pobreza, necesitas saber los ingresos de ese hogar, y cómo le vas a preguntar al hogar cuáles son tus ingresos para ver si te doy un beneficio o no. Entonces, ahí hay todo, tiene que haber un algoritmo, tiene que haber un método, un modelo matemático que permita dar una predicción de los ingresos de ese hogar para a partir de esa predicción determinar si este hogar está en pobreza o no y así decidir si se le da el beneficio o no. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto, Oscar? Lo que pasa con esto es que los algoritmos no son perfectos, ni las ecuaciones que se hacen son perfectas y generan un gran porcentaje de error. ¿Qué quiere decir con esto? Que puede ser que a un hogar se le dé un beneficio cuando realmente este hogar no es pobre, o al revés, a un hogar llega a pedir ayuda o puede estar en esa condición de ayuda y a lo mejor se le niega porque el método, el modelo indica que ese hogar no es pobre, cuando realmente sí lo es, que eso se le llaman errores de inclusión y exclusión. ¿Cuál es la nueva metodología que usted propone? Nosotros lo que hacemos es utilizar los datos del INEC, de la encuesta de hogares,
que es la encuesta donde se recalculan el ingreso de hogares, ¿verdad? Que no está destinada necesariamente para darle un beneficio a un hogar, sino para medirla. Entonces ahí hay todo un estudio a profundidad de los ingresos de los hogares, incluso ingresos de hogares que están más en la informalidad, que es más difícil poder medir esos ingresos. Entonces nosotros tomamos esos datos que ya tienen esos ingresos y construimos un modelo que permita predecir con mayor fiabilidad si el hogar está en condiciones de pobreza o no, para saber si hay que darle un beneficio o no. ¿Y ese modelo en qué se basa? Se basa en aprendizaje automático o aprendizaje de máquina, o lo que le llaman machine learning más en inglés, que son algoritmos que se pueden considerar algunos de ellos dentro de la inteligencia artificial, y permiten poder, a partir de esos registros y esos datos que ya tenemos, construir un modelo, una ecuación, un modelo matemático, ¿verdad? Basado en una serie de reglas que permiten determinar si el hogar está en pobreza o no. Y la idea es que lo haga con mayor exactitud que los métodos tradicionales que se suelen usar. ¿Cómo beneficiaría esta nueva metodología para que las instituciones tomen decisiones para atajar mejor la pobreza? El IMAS utilizaba un modelo que se llamaba el Proximin Test, que es un modelo que hasta el Banco Mundial lo ha utilizado y se utiliza todavía, creo que en varios países, muchos países, y ese modelo generaba mucho error. El IMAS ha migrado hacia un modelo más hacia Machine Learning. Entonces ellos tienen ya un modelo que permite clasificar hogares en pobreza o no, basados en aprendizaje de máquina. Bueno, nosotros hicimos una propuesta adicional, una propuesta nueva, que habría que compararla con el algoritmo o el modelo que ellos tienen para ver si funciona mejor. ¿Y cómo sabemos si funciona mejor? Bueno, si determinamos que ese algoritmo predice correctamente el hogar que está en condiciones de pobreza con mayor fiabilidad que el que ellos tienen, pues vamos a tener un algoritmo que va a ayudar a que los recursos que el país da a la gente en condiciones de pobreza vayan mejor dirigidos, ¿verdad? Entonces, esta propuesta, pues, que ya está hecha, pues habría que compararla con lo que el IMAS tiene actualmente para determinar si funciona mejor o no que el modelo que ellos están usando. ¿Cómo esta propuesta y esta metodología podría ayudar a que el país y a las instituciones puedan invertir o intervenir mejor en los hogares más pobres? Bueno, si el modelo funciona mejor que lo que realmente tiene el IMAS actualmente, da mejores resultados, pues va a ayudar a moverla en alguna medida, ¿verdad? ¿En qué tanto mejor? Pues en qué tanto mejor sea este modelo que lo que actualmente tiene el IMAS, ¿verdad? Lo que pasa es que ya ahí entra otra cosa, ¿verdad? Que yo no la llamaría yo no llamaría en el espectro político, pero sí es el espectro de poder abrir el modelo que ellos tienen para poder hacer una comparación, ¿verdad? Porque ya ahí viene el otro asunto de mostrar los datos de ellos, de que alguien más tenga acceso a los datos. Ya sabemos todo lo que pasó con el caso de Lupaz cuando usted migra o da acceso a alguien a otro tipo de datos que de repente para la opinión pública o puede ser sensible. Entonces, pues habría que hacer eso, habría que tener esa apertura de comparar, porque si funciona mejor, pues puede ayudar en algo tal vez a mover esos datos de pobreza a nivel nacional, si funciona mejor que lo que ellos actualmente tienen. ¿El ambiente político y el ambiente institucional es el más adecuado? No es el adecuado. No es el adecuado porque hay temor, ¿verdad? Le puedo decir, porque yo me he reunido con gente de Limas y no es que me digan que tienen temor, ¿verdad? Es que uno percibe cuando ya viene el momento de tener esa apertura, de ver el modelo de ellos, de poder tener acceso a las bases de datos que ya ellos tienen, de la gente que atienden, para poder evaluar el algoritmo. Yo siento, alguien de Lima me podrá decir que es distinto, pero siento que no es tan abierto, siento que no es que no quieran por capricho, yo siento que hay una cuestión ahí de reserva, porque además de que son datos delicados y sensibles, corre pues algún, no sé si la palabra es riesgo, no riesgo de que sean mal usados, pero riesgo de que eso se vaya a decir por qué estás dando acceso a esto y pues pueda ser enjuiciado en algún momento como puede pasar, ¿verdad? ¿Qué pasos o qué paso hay que dar para poder lograr esto? Yo creo que ahí se ocupa más influencia política, sí, o sea, que tener contactos de alguien y que ya haya pues más una señal política de que bueno, vamos a probar este algoritmo, qué tanto lo hemos comparado con otras cosas que se han hecho, comparémoslo, abrámoslo, pongámoslo en juicio en términos investigativos, ¿verdad?
pero sí tiene que haber como más influencia política de poder juzgar y criticar lo que hay actualmente, ¿verdad? Para ver si hay algo que funciona mejor. Claro que a lo interno ellos lo hacen, a lo interno lo trabajan, pero pueden haber gente externa, en este caso universidades, que podríamos tener acceso también a esos datos y poder proponer otros algoritmos adicionales que a lo mejor podría funcionar mejor que lo que tienen. Porque si no queda ahí, queda una propuesta que aparentemente funciona bien porque hemos hecho pruebas, da buenos resultados a cómo están, pero que no podemos al fin y al cabo compararla con lo que ya hay, y entonces no sabríamos si va a funcionar mejor, y en caso que funcionara, pues perderíamos la oportunidad de, como dice usted, reducir a lo mejor la pobreza o atenderla mejor, quizás es la palabra, de lo que se está haciendo actualmente.